Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cita de Libros. Esta semana me encuentro junto a una invitada muy especial que viene desde Argentina. Me refiero a la autora Dolores Reyes, con quien vamos a estar hablando de sus dos novelas, Come Tierra y Miseria, y el fenómeno que también han causado estos libros. Hola Dolores, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de volver a Santiago de Chile y poder conversar contigo. Es un gusto tenerte aquí en el estudio para que podamos conversar cara a cara, que es muy distinto también a conversar a través de pantallas, que es como lo estamos haciendo desde la pandemia. Así que estoy muy contenta de que estés acá. Bueno, quiero partir hablando de Come Tierra y de Miseria, que es el libro que tú viniste a presentar a Santiago. A muy grandes rasgos, esta es una novela sobre una niña, la protagonista es Come Tierra, ese es su nombre, y ella tiene poderes de poder ver dónde están los cuerpos de mujeres víctimas de violencia de género, que es un tema muy importante y justamente por eso se ha transformado también un fenómeno en Argentina, lo leen en colegios, se ha traducido a muchos idiomas, ha sido destacado por muchos autores, autoras y también por medios internacionales. Entonces quiero partir hablando sobre el tema del cuerpo desaparecido, que eso es un tema que está presente en tus dos novelas, y que sigue siendo muy relevante tanto en Argentina como en Chile y al final en América Latina en general. El cuerpo desaparecido es un tema que nos toca mucho, pero acá tú lo abordas desde la violencia de género. Entonces quiero preguntarte ¿por qué te interesaba a través de la ficción abordar este tema? Bueno, yo creo que a la hora de escribir los problemas sociales que todavía están irresueltos, ¿no? que son como una herida tan fuerte, tan abierta, se te meten en la ficción, en lo que te obsesiona también, y a mí el tema no solo de las desapariciones políticas, ¿no? que desafortunadamente nos hermanan en toda Latinoamérica, sino las desaparecidas en democracia, ¿no? Las mujeres que faltan día a día en todos nuestros países. Me obsesionaba desde muy chiquita, ¿no? Desde pensar, bueno, ¿dónde estarán? ¿Qué les habrán hecho? ¿Por qué? ¿Por qué se las llevaron? ¿Por qué no devuelven ni siquiera sus cuerpos? Bueno, era algo que siempre me quedaba pensando y siguiendo casos como si fuese una suerte de investigadora ahí, u observadora que seguía. Y a la hora de escribir, de alguna forma, esto se me coló dentro de la ficción con un personaje que es Come Tierra, que tiene un don particular. Ella come la tierra, se la traga, no cualquier tierra, sino la tierra que habitó a una persona que está faltando, ¿no? Hay una premisa ahí que es: dejamos una huella en la tierra nos conoce y sabe dónde están nuestros cuerpos, aún más allá de la voluntad de los violentos. Entonces Come Tierra tiene ese don que permite descifrar lo que la tierra le muestra, y justamente del otro lado están quienes buscan, ¿no? Quienes siguen buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas, a las mujeres que faltan, a las chicas que faltan. Y ella le cuenta lo que la tierra le muestra en cada una de esas visiones, para que puedan a veces rescatar a una chica con vida, pero muchas veces devolver un cuerpo, ¿no? Que es absolutamente necesario para cerrar una historia, para saber qué pasó y para empezar a hacer un duelo, porque si no esa persona vive en un infierno permanente de no saber dónde están. Eso es muy importante porque al final cuando hay casos de violencia de género, cuando hay femicidios y falta un cuerpo, también en otras situaciones, no es solamente la víctima, la persona a quien mataron, sino también todo su entorno es víctima. Y bueno, Come Tierra es víctima también de eso. Su padre mató a su madre y ella vive con su hermano, con Walter. Y ya, por ejemplo, en la segunda novela aparece otro personaje que es Miseria, que es por quien se llama el libro. Pero también eso, cómo el tema de la violencia de género al final afecta a todo un núcleo, y no solamente los hijos, pueden ser hermanos, hermanas, padres, madres, es un tema muy fuerte. Bueno, yo sentía que también, ¿no? Todos los años leía, bueno, hubo 300 niños huérfanos por femicidio, 360, y la cifra variando de país en país, y no me alcanzaba con ese número frío. Quería saber cómo crecía un niño que había visto estallada a su familia por perder a su mamá, porque su padre muchas veces
se fuga o termina preso o se suicidan, que también es muy desafortunado y común. ¿Y qué pasa con los hijos, ¿no? Con los huérfanos de feminicidio? De alguna forma lo resolví escribiendo una historia que no solo Cometierra perdió a su mamá y su padre está ahí en esta oscuridad, sino que también el Walter, ¿no? Y ellos van creciendo juntos, ahora también con Miseria, que es un personaje súper luminoso, muy vital, y que está como enamorada de Cometierra y que ella la considera la mejor vidente de todas y que quiere que atienda, ponerle un local, ponerle un Instagram, dar turnos, como que vuelva a atender con todo justamente a la gente que está buscando a alguien que le falta, a una hija que ya nadie busca, además, ¿no? Porque desafortunadamente eso también es una constante de todos nuestros países. Cuando va una madre a reclamar por una hija, le dicen, bueno, espera una semana o espera hasta mañana, se habrá ido con el novio, si no vuelve, vemos. Y no las buscan en esos tiempos que son absolutamente fundamentales para devolver a una chica con vida a su grupo familiar. Entonces, desde la desesperación absoluta la vienen a movilizar con una botellita con tierra, con un nombre, con una historia, y ella justamente come tierra para ayudar a esos buscadores. Claro, que es una tarea muy importante. Quiero también mencionar que bueno, la violencia de género, antes del asesinato también hay señales, y pasa en muchos casos de que en la vida real mujeres denuncian y finalmente la justicia no llega en el momento que tiene que llegar, y ocurren los femicidios que no tienen que seguir ocurriendo y siguen cada vez. Hay muchos casos en todos nuestros países. Entonces ahí quería preguntarte si tú crees que la justicia es suficiente, entendiendo que, por ejemplo, libros como los tuyos sí han generado debate, sí han hecho que se hable sobre estos temas. Yo sé que tus libros se han leído en colegios, que también es muy importante abordar estas temáticas. En ese sentido, ¿qué papel crees tú que juega la literatura en hablar estos temas y que también lo hablas desde la fantasía, desde un género que también muchas veces y que las mujeres hablan de temas reales a través de la fantasía también? Bueno, yo siento que la ficción tiene ese arma, ¿no? Como movilizar a una persona que quizás se sentía como ajena al tema y atraparlo abriendo unas hojas, leyendo e interesándose por la trama de ficción. Bueno, esa persona hace una experiencia de lectura y vuelve transformada, ¿no? Se conmueve sobre todo con las historias y es una experiencia simbólica muy, muy fuerte. Estos libros nacen de la necesidad de aunar tierra, justicia, sobre todo tierra y justicia, ¿no? Y con una mirada mucho más amorosa hacia las vidas de las mujeres. Yo sentía que muchas veces se continuaba despreciando la vida de las chicas en los medios periodísticos, que decían, bueno, se había dejado el colegio y era fanática de los boliches, como justificando la violencia. Y también en las sentencias judiciales, ¿no? Que a veces son increíblemente casi insultantes hacia las mujeres. Bueno, se puso un condón, entonces le reducimos la violación, la pena a 6 meses y sale mañana. Y esa impotencia, esa tristeza también por la sangría de mujeres y de chicas que nos arrebatan todo el tiempo, tendía a aplastarme, ¿no? A entristecerme muchísimo, y siento que escribir es una forma de movilizar, ¿no? De reaccionar activamente sin dejarte aplastar por la tristeza, por la bronca, por la impotencia, por todo lo que te genera, que, bueno, nos siguen matando y que incluso quienes tienen que cuidarnos y tienen la obligación de cuidar a sus ciudadanas, bueno, no lo hacen. ¿Y ahí tú crees que el lenguaje es suficiente para poder hablar de temas tan complejos como la violencia de género? Yo creo que es el punto de partida, ¿no? Que uno de los mandatos más terribles del machismo y de la violencia es, bueno, quédate callada, avergonzate de lo que te hicimos, no digas nada porque es peor, porque te van a revictimizar. Entonces empezar a hacer que el lenguaje se ponga en movimiento y a que cuenten y que incluso pongan en valor la vida de todas esas mujeres que quedan muchas veces como olvidadas. A mí me gusta muchísimo y siento que es un punto de partida, ¿no? Revalorizar y generar un discurso amoroso hacia la vida de todas las mujeres
que nos faltan y que eso tiene un costo enorme para todos. Sí. Bueno, a mí un tema que me gusta mucho que está representado en las dos novelas es el tema de la niñez. Estamos hablando de temas de género, pero también estamos hablando de temas de clase, de darle voz a personajes que en la literatura no siempre la han tenido y son personajes complejos, no tienen ese aire siempre de inocencia. ¿Cómo tú vas creando estos personajes? Bueno, a mí me gusta mucho la literatura de personajes y esto de poder crear personajes que, si bien son de ficción, apuntan a la realidad de una forma impresionante y tienen como un registro súper realista, ¿no? Muchas veces se piensan que Cometierra existe de verdad y me piden, por favor, que los contacte con la vidente. Justamente que esto es todo un trabajo hecho con el lenguaje y con la voz, porque las dos novelas, ¿no? Miseria, que es la voz alternada de Miseria y de Cometierra, bueno, son novelas a pura voz. A mí me parece que es muy genuino el gesto de desplazar la narración y decir, bueno, van a narrar desde el foco de las violencias, no desde la lejanía y desde el clasismo incluso y desde el desprecio, como veo que muchas veces se narra, ¿no? Sino intentar construir personajes de esa misma edad, porque justamente son ellos los más violentados, se cruzan ahí un montón de violencias, como bien dijiste antes, la económica, la de clase, la violencia de género de una forma infernal, violencias obstétricas a las que me meto en Miseria también, laborales. Entonces, bueno, ¿por qué narrarlos desde otra voz, sino escucharlos a ellos y escuchar cómo incluso tienen que resolver con un pequeño don, con una pequeña experiencia, porque son muy jóvenes, bueno, problemas terribles que la sociedad y quienes tienen sí los recursos materiales y la obligación no lo hacen? Entonces ahí está Miseria y este pequeño núcleo, Cometierra, el Walter, los amigos, bueno, resolviendo e incluso acompañando a madres a buscar el cuerpo de sus hijas para empezar a hacer, bueno, una despedida y empezar a duelar y empezar a sanar. Que eso es muy relevante. Libros como... me interesa también saber por qué ocupaste la fantasía y también ponerlo en contexto que ahora en América Latina muchas escritoras están escribiendo desde el género o del terror o de la fantasía o de la ciencia ficción. Tus libros son un muy buen ejemplo. En Argentina también está Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, en Uruguay Fernanda Trías, Mónica Ojeda en Ecuador. Hay muchas autoras que están utilizando la literatura de la ciencia ficción, terror, hay muchos subgéneros. Policial también. Y que también hay una tradición un poco de mujeres, pienso por ejemplo en Audre Lorde, Ursula K. Le Guin, que ellas también usaban la ciencia ficción para hablar de temas reales que estaban sucediendo en la sociedad. Entonces, preguntarte eso, ¿por qué tú eligiste también un poco irte por esa rama? Yo siento que los géneros en sí son cajas de recursos absolutamente maravillosas y justamente nombraste a todos los géneros que me fascinan, ¿no? El policial, el terror, un poco del realismo mágico, un poco del queer, un poco del fantástico también. Yo creo que lo que hago es tomar pequeños elementos que me van sirviendo para desarrollar trama e incluso correrlos un poquito más, ¿no? De un hiperrealismo, por momentos aparece el don de Cometierra que me empuja hacia otro lado, pero también pienso en toda Latinoamérica, ¿no? Cómo las grandes mayorías de niños y adolescentes, en realidad las familias los llevan primero a un curandero antes que, bueno, a la gran institución. Eso por un lado, ¿no? En Argentina es muy común el mal de ojo, el empacho, bueno, que se curan así de palabra por esta suerte de curandero. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo vuelvo a la desesperación de los familiares que buscan, ¿no? Que cuando ya las policías no les dan ninguna respuesta y los estados tampoco, bueno, en esa desesperación, quienes no abandonan jamás la búsqueda de un hijo, de una hija, también recurren a una vidente, a ver si hay ahí una puerta abierta. Incluso en México y en ciertos lugares de Latinoamérica, Colombia, hay videntes y rastreadoras, sobre todo, que han agudizado los sentidos, ¿no? Y clavan varillas de metal en la tierra, las sacan y huelen, y hay
han agudizado tanto el olfato que determinan incluso si los restos son humanos o animales y han encontrado muchísimos cuerpos de esta forma, ¿no? Entonces, un poco hago eso. Ella se maneja con, bueno, tragar, comer, incorporar tierra como si metiera dentro de su cuerpo el cuerpo de la persona que está faltando y ahí esa tierra le mostrase por medio de visiones, bueno, cuáles fueron sus últimos momentos o dónde está para ir a buscarla. Eso es el pequeño elemento que me suelen decir de fantasía, pero yo siento que es tan real en nuestros países. Incluso cuando caen aviones, ¿no? Se consulta a rastreadoras, a buscadoras, a videntes. ¿Tú crees que en América Latina nos podemos desligar del realismo mágico o efectivamente el realismo mágico ya es realismo? A mí me pasó algo tan curioso que cuando estoy en Colombia aparece toda esta vitalidad de la naturaleza desbordada y la magia que a mí me encanta, pero a la vez el realismo mágico fue un movimiento de hombres blancos que dejaron conscientemente a las escritoras afuera, ¿no? En todo el mercado las apartó justamente presentando al movimiento así y quedaron tapadas escritoras maravillosas ahí, ¿no? Como Mar del Moreno y como Elena Garro y como tantas que estamos descubriendo ahora entre mujeres, pasándonos los libros, recién ahora se empiezan a reeditar quizás. Y siento también que nos dejamos arrebatar la magia, ¿no? Que eso es algo tan femenino. Pienso en América, no solo el poder de la Pachamama y de todos los rituales con la tierra como principio de conocimiento y poder de las mujeres, sino también en lo terrible de la Inquisición, que quemaba día a día mujeres en la hoguera durante añares, miles de millones de mujeres en la hoguera por brujería. Entonces, ¿cómo no vamos a retomar esa posta de quienes tienen como Cassandra o como Circe o como Medea, bueno, ciertos poderes, incluso a interpretar los elementos de la naturaleza, que es la magia que me interesa más? Perfecto. Bueno, están haciendo también una serie de Come Tierra. ¿Nos podrías contar un poco si es que tú has formado parte de este proceso, si has podido saber un poco qué va a ser de esta serie? Lo que puedo contar, ¿no? Porque hace poquito lo anunció Amazon Prime, que es una producción original de Amazon, con un casting alucinante. Me gusta muchísimo. Lilith Curiel como Come Tierra, Yalitza Aparicio como la señora Ana, que para mí es un honor increíble. Juan Daniel García Treviño, que también lo vengo viendo en películas y me gusta un montón. Bueno, todo. Harold Torres como el policía, que también es muy, muy genio. He pasado por todas las emociones habidas sin por haber y más, ¿no? Es todo tan desbordado, encontrarte con tu personaje de alguna forma representado de carne y hueso, con todos, ¿no? Ahí los personajes fue muy emotivo. Un tiempo trabajé supervisando el tratamiento, los arcos de los personajes, me consultaban, hacíamos Zoom de horas, ¿no? Viendo, porque siempre es necesario adaptar, ¿no? Siempre va a haber más. Se abren los personajes, incluso esta Miseria, ¿no? Que en Come Tierra aparece hacia el final como una de las mejores amigas de Come Tierra, que es eso lo que es justamente. Y mucha expectativa, de verlo, de ver qué pasa, pero para mí va a estar muy bueno. Por todo lo que estuve viendo, pude ir a locaciones, a las filmaciones, ver cómo resolvían casos y fue maravilloso. Qué bueno, porque es importante igual, al final es un producto que sale también de ti y como tener que pasarle la posta a alguien más igual eso debe ser... No, y además haces ese momento, ese balance, ¿no? Decir, wow, un pequeño personaje que se me ocurrió una vez, ¿no? Con el don y esa idea muy simple termina originando una serie de Amazon, ¿no? Wow, es como que uno dice, mirá, el camino que hemos recorrido no termina de asombrarme. También quiero preguntarte, tú eres docente, por la situación en Argentina, ¿qué te parecen las medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei? También hubo una marcha muy importante a lo largo de Argentina
en contra de estas medidas y defendiendo la educación pública. Entonces quería saber un poco cómo lo ves tú, qué te parecen esas medidas también que se están tomando. Para mí son medidas terribles, ¿no? Yo cuando cursé letras en la UBA tenía compañeros chilenos a los que quiero mucho y estoy pensando en este momento, compañeros que venían de Uruguay, con esa intencionalidad, ¿no? Que el mejor escritor o incluso el mejor lector, el mejor crítico, no es el que puede pagar la carrera, ¿no? Sino que puede ser cualquier hijo de trabajador o trabajadora de Argentina o de todos los países que quieran venir a estudiar a la UBA o a las distintas universidades nacionales. Lo que hace mi ley es desfinanciarlas, ¿no? Darles un presupuesto irrisorio por el grado de inflación que hay en Argentina, y las facultades tenían que cerrar en mayo con este presupuesto. Ahora, ayer hubo una enorme marcha federal educativa con más de 1 millón de personas. Alucinante, me pasé viendo videitos, en algunos encontré hasta a una de mis hijas, ¿no? Yendo a la marcha, fueron todas por supuesto, porque estudiaron en la educación pública y porque siguen estudiando las más chicas y han logrado recibirse y trabajar en la educación pública. Y hoy vi como también el gobierno empezó a dar pasitos atrás, ¿no? Diciendo que no era tan así, que no va a desfinanciar, que ahora va a mandar financiación, pero va a auditar. A ver, las universidades se auditan siempre, todos los años se hace auditoría, por supuesto, de los gastos. Me encantaría que auditen cosas como la deuda externa que tomó el mismo ministro de Economía que está ahora, el Toto Caputo, ya que tiene tantas ganas de auditar, que audite la deuda externa que está llevando a la gran mayoría de las infancias y adolescencias de Argentina por debajo del límite de la pobreza. La educación pública es argentina, gratis y laica, y es un orgullo, es una marca identitaria. Esto se logró con más de 100 años de lucha. Empieza con la reforma universitaria en Córdoba de 1919 y las grandes movilizaciones estudiantiles que por suerte ayer dieron esta enorme respuesta, y pude ver incluso a exprofesores míos de más de 70 años ahí marchando, y también agradecerles, porque uno es más grande y valora de otra forma todo lo que recibió en cuanto a educación, y fue, pese a estar en Chile, muy emocionante. Bueno, Dolores, muchas gracias por estar compartiendo acá con nosotros y con nosotras, hablar de tus libros, hablar de la situación en Argentina, pero sobre todo por estar compartiéndonos un poco más allá de los libros, que también es lo entretenido de la literatura. Sí, por supuesto, estoy muy contenta de estar acá. Yo soy hija de la educación pública y muchos de esas experiencias se pasan a los libros, ¿no? Pienso en la señora Ana, que es una maestra también de escuela pública, muy cercana a Cometierra y que no la abandona nunca, ¿no? Más allá de la muerte, vive en sueños en las 2 novelas. Bueno, un gusto haberte conocido y poder compartir esta charla con vos. Muchas gracias.